La naturaleza siempre encuentra su curso, aunque estemos incluso en una tormenta perfecta. Bienvenidos al tercer episodio de Hacedores de Sueños, la serie de OmniWeek 2020, producida por el Departamento de Alumni, con el Board del Departamento de Alumni, la Comisión de Alumni Day. Tenemos un grupo que supera los 80 alumni trabajando en toda esta producción y además todo el apoyo que damos con las comisiones de membresías y la comisión de empleabilidad que se ha creado hace poco, además de los más de 600 presidentes y secretarios que nos ayudan a comunicarnos constantemente con las distintas camadas de alumni. La verdad es un gran placer tener ese apoyo y hoy tenemos a ustedes acompañándonos esta mañana por tercera vez para explorar esto que llamamos Fabricando Sueños, cómo seguiremos luego y durante, y llegaremos todo este episodio que nos ha tocado vivir esta pandemia que se ha instalado entre nosotros. En el primer episodio, el lunes, nos asomamos a las pandemias y las consecuencias y vimos que descubren nuestras falencias, pero también nos muestran los valores de fondo sobre los cuales nos damos y cómo las compañías se van adaptando. Se nos replantea el estilo de vida, el estilo de trabajo, el valor del talento humano, redescubrimos los temas de innovación, la austeridad en el consumo, de lo cual entraremos hoy. Ayer agregamos nuevos paradigmas a esto que vimos el lunes, la flexibilidad, la sustentabilidad, la colaboración entre nosotros, con otros externos, la autoevaluación, cuánto contribuyo a la mejora institucional y a la mejora de la sociedad. Hoy vamos a hablar, en esta tormenta perfecta, el futuro del consumo. Para eso tenemos un panel extraordinario de alumni. Alexandra Obando Novoa, que es MBA del 2009, Head of Finance para América Central de Philip Morris International y hasta hace muy poco también en L'Oréal, con experiencia en Brasil, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Además está Pedro Feliu, coordinador y Business Manager para las Américas de Nestlé, instalado en Suiza, a cargo de la coordinación de la transformación digital de Nestlé en esta región, en los temas de valor y generación de demanda. Y Daniel Di Mare, Pedro es programa de alta dirección PAD del 2007. Y Daniel Di Mare, que hizo el PEM, nuestro programa ejecutivo de marketing en 2017, es el director de marketing de Juguetes Rusty, una pyme familiar que tiene más de 50 años en el mercado y con el cual casi todos hemos jugado. No hay quien no conozca Rusty. Por supuesto que los productos de Philip Morris y de Nestlé, ni que hablar, desde el nacimiento Nestlé está ahí al lado de uno. Rusty está en juguetería, pero además en equipamiento escolar para robótica, para la educación. Y además, Daniel es editor, tiene una beta periodística moderna como debe ser, y es editor del portal Juguetes y Negocios. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y prestarnos su tiempo y sus experiencias para compartir con esta audiencia. ¿Qué cambios estamos viendo en el consumidor frente a esta pandemia? Recién en el off hablábamos antes de empezar, conversábamos un poquito, hace un poquito de precalentamiento, y dos cuestiones. Primero, audiencia, sus preguntas son más que bienvenidas y procuraremos irlas intercalando en el diálogo que tengamos. Y segundo, habrán notado que en mi lugar no está apareciendo Martín Semborain, que es el que debería estar aquí. Martín tuvo una indisposición ayer y se fue a hacer unos estudios. Le sugirieron que permaneciera esa anoche y amaneciera hoy más tranquilo. Y entonces seguro nos está viendo por aquí y disfrutando. Y me dejó a cargo de este magnífico
panel y este tema. Con lo cual, muchachos, me tienen y me quedaré hasta el final, este día. Mañana prometo que no. Hablemos entonces de qué está pasando en el consumo, a dónde vamos en el consumo, cómo seguirá esta historia. Ustedes son expertos en todo esto, manejan todo esto en la región, y Daniel con más especificidad en nuestro país. Alexandra, ¿qué ven ustedes o qué ves vos de tu mirada alrededor de Latinoamérica y tu experiencia? ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? Sí, mira, como hablábamos, precisamente como tú mencionaste, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, también muchísimas gracias a toda la comunidad de exalumnos del YAE. Como estábamos hablando un poquito en off, yo te decía que hay ciertos paradigmas, si yo considero que van a cambiar, digamos, en un corto plazo, entonces al terminar hasta en qué momento, digamos, sale la vacuna y sea una vacuna que sea considerada segura. Y después de eso vamos a tener una era post-COVID, que va a permanecer, o sea, vamos a tener una era pre-COVID, COVID, y una era post-COVID que no se va a parecer, digamos, a qué era lo que estaba pasando antes de la enfermedad y antes de la pandemia. Yo creo que obviamente los patrones de consumo van a cambiar, sin embargo, los niveles de consumo se pueden mantener muy similares, digamos, a los que estaban sucediendo a finales del 2019. Mucha gente incluso ha tratado de modelar o ha tratado de entender qué es lo que va a pasar con el consumidor después de la pandemia, tratando de ver qué fue lo que pasó, por ejemplo, en la crisis del 2008, lo cual es un error tremendo y tajante, porque la crisis del 2008 fue una crisis financiera. Esta crisis tiene componentes totalmente distintos. Obviamente es una crisis financiera muy fuerte, pero tienes aspectos que considerar muy importantes, que es una crisis emocional, es una crisis psicológica y es una crisis sanitaria. Entonces, es una crisis que tiene obviamente componentes mucho más marcados como para que sean digamos, un cambio de paradigmas, tanto de consumo como de vida, digamos, a nivel general. Obviamente yo, como lo comentaba y con mis compañeros tuvimos una oportunidad de tener una charla, yo considero mucho que para entender qué es lo que va a pasar con el consumo, ¿quién más? Es muy importante entender, si queremos, digamos, modelar el futuro, tenemos que primero que nada entender cuál es la psicología del consumidor y qué es lo que está pasando con las sociedades y con los individuos ahora, en este momento, un poquito para entender qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Y psicológicamente, digamos que han habido tres efectos o tres grandes factores que han cambiado o que han movido, digamos, o que nos han movido la casa y el suelo a todos. El primero, obviamente, el tema del confinamiento. El segundo, que se ha visto también muy marcado, es el tema de la incertidumbre a gran escala. Y el tercero, que es el miedo a la muerte, que yo no lo definiría solo como miedo a la muerte, realmente yo lo definiría, perdón, más bien como un amor a la vida. La gente empieza a valorar muchísimo todo lo que es la vida y estos tres factores hacen que muchos de los paradigmas del consumo anterior vayan cambiando. Te voy a poner un ejemplo. En el tema del confinamiento social, nos hace que tengamos una burbuja, y una burbuja muy importante la que vivíamos antes, ¿no? Una burbuja de mucho consumo, de salir, de estar afuera, de tomarte las fotos en Instagram, en Facebook, y de repente estás en una etapa de confinamiento o solo o con tu familia, entonces se destapa y se rompe una burbuja de repente. Ya no te sirve el mostrar el auto, el viaje, etcétera, los bienes de lujo, las marcas de lujo, ya simplemente eso no existe. Tú ya vives en una realidad y en una realidad que te obliga a tener un momento de autoconocimiento así sea solo, así sea familiar o de cualquier tipo. Entonces es el rompimiento de una burbuja que antes venías llevando durante muchísimo tiempo. Eso obviamente hace que la gente se haya adaptado muchísimo también a quedarse en su casa, a disfrutar de su casa, a disfrutar de sus hogares, bien o mal a disfrutar de los temas familiares y de los temas de vida. Y la incertidumbre a gran escala, por ejemplo, se genera cuando la gente piensa y dice, bueno, no sabemos cuándo va a salir una vacuna, yo no sé cómo vayan a ser mis relaciones sociales a futuro, si voy a volver a una oficina, a cuántos metros voy a estar de mis compañeros, voy a poder ver a mis padres que están en la tercera edad, cada cuánto los voy a poder ver, cómo voy a poder mantener una relación de pareja, digamos que no me implique a mí, digamos, un riesgo para la salud. Entonces, todas esas cosas obviamente hacen que cambien nuestros paradigmas y nuestras ideas de cómo nos vamos a mover de aquí en adelante. Cuando te hablaba del miedo a la muerte o la gran valoración a la vida, esto se ata muchísimo con muchas de las tendencias pre-COVID. Y lo que nosotros hemos investigado y en base a mi experiencia,
muchas de las tendencias de consumo, muchas de las cosas que se marcarán como estructurales a futuro, van a ser todas aquellas que estén ligadas con tendencias que ya venían promoviéndose en esta última generación y en esta última etapa. Por ejemplo, estamos hablando muchísimo del tema de romper con el individualismo y generar temas mucho más colectivos, por ejemplo. Este es un gran ejemplo. El tema, por ejemplo, de la valoración de la vida, el impulso a todo lo que sean los productos que nos aumenten la inmunidad sanitaria, por ejemplo. Todos los productos que tengan que ver con el anti-aging, por ejemplo. Hay un boom del consumo de los productos de anti-aging, aunque no se lo crean, todo lo que tenga que ver con inmunidad física, inmunidad sanitaria, etcétera. Entonces, como te decía, van a haber cambios estructurales, van a haber cambios a corto plazo, pero va a haber, para mí, criterio, va a haber una era post-COVID que va a ser diferente, va a tener niveles de consumo muy parecidos incluso para la recuperación de la economía, de las economías en toda América Latina, pero con paradigmas y con formas de consumir de forma diferente. Y eso obviamente, como te comentaba, sí, lo que te decía es un poco en resumen, porque bueno, hay millones de temas de hablar con respecto a eso, pero eso lo que hace es que se genera un consumidor con 3 características básicas. La primera es un consumidor muchísimo más empático, un consumidor que va a tender muchísimo más hacia la seguridad, y tercero, un consumidor consciente, un consumidor que no va a tener una compra por impulso, sino por conciencia. Y si antes ya éramos centric consumer, yo creo que ahora tenemos que ser 10 veces más centric consumer, y no solo desde las necesidades del producto de la gente, sino desde las necesidades desde un punto de vista humano. Y bueno, de ahí ya iremos conversando durante la charla, porque hay miles de temas que se desglosan desde ahí y los cuales podemos ir tratando un poquito más. En Nestlé, ¿la perspectiva es similar o ustedes ven algunas cosas un tanto distintas, Pedro? No, primero, Guillermo y Yae, gracias por la invitación, y gracias por darme este espacio. Yo voy a dar mi opinión independientemente de la opinión de Nestlé. ¿Sí? Yo creo que experiencia. un poco subiéndome en los 3, tal vez los 3 streams que tocó Alessandra, que me parecen buenos, la parte sanitaria, la parte psicológica y la parte de economía. Yo creo que sí. Yo creo que la parte sanitaria de acá en adelante se hace mucho más importante. Y dentro de la parte sanitaria, y yendo un poco a alimentos, tal vez es la personalización de los alimentos, ¿no? Entonces ya no es más tal vez la tendencia que veíamos antes de alimentos saludables, sino ya más los alimentos saludables para mí, para Pedro, no para un montón de gente. Entonces, y ahí es donde viene el gran escollo de las compañías de consumo masivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para personalizar? ¿No? Porque toda nuestra cadena de valor está hecha o montada para economías de escala eficientes, ¿sí? Y para poder dar un producto a un precio lógico. O sea, cuando uno quiere personalizar un producto, ya se hace cuesta arriba. Entonces, ¿cómo hacemos para personalizar a escala? ¿No? ¿Cómo hacemos para personalizar a escala los productos, los mensajes, la comunicación? O sea, tenemos que ir avanzando en ese sentido. Creo que el dato del consumidor es súper importante para poder hacer esa personalización. Cuanto más conocemos al consumidor, y eso es otra cosa que Alessandra decía, ¿no? Realmente entender a nuestro consumidor con profundidad y poder darle el servicio que ese consumidor está necesitando. Pasando a la parte psicológica que comentaba Alessandra, es básicamente lo que vimos durante el COVID fue muchísima gente juntándose con su familia, con sus amigos, diferentes grupos de amigos. O sea, yo creo que las comunidades están pasando a ser nuestro mejor refugio, donde nosotros nos sentimos cómodos, seguros, contenidos, empáticamente contenidos. Entonces, desde el punto de vista psicológico, cada vez vamos a ser mucho más cercanos a nuestros cercanos, ¿no? Tal vez estemos menos abiertos a conocer nuevas cosas y un poco más cerrados a nuestras comunidades, donde nosotros nos sentimos iguales o empáticamente iguales. Y por último, la economía, que yo creo que va a ser la preocupación grande cuando la preocupación sanitaria se caiga, ¿sí? Porque va a haber un swap entre una y otra. Cuando nosotros nos dejemos de preocupar porque salió la vacuna, nos vamos a empezar a preocupar porque cómo hacemos para reactivar la economía, porque es lo que va a dejar, digamos, la pandemia.
Y creo que lo que estamos viendo es que hay una tendencia hacia lo local. Entonces la gente tiende a ser más empático con su comunidad, entonces yo prefiero comprarle al señor que está abajo de mi casa porque hace un montón que está ahí, y le voy a comprar a él en lugar de tal vez ir a un supermercado o un hipermercado. Una tendencia por una cuestión sanitaria de comenzar a usar la parte digital, el e-commerce, que yo creo que mucho de eso se va a quedar porque nos obligó a perderle el miedo a poner una tarjeta en una máquina, a saber si el pedido va a llegar o no va a llegar, si va a llegar en su momento o no, si las bananas que nos van a mandar son maduras o están mal. Entonces, todo eso se perdió. Y también, como decía Alessandra, una compra mucho más consciente de 2 puntos de vista. Consciente desde el punto de vista, lo que no necesito no lo compro. Entonces, un poco ese tema de comprar todo lo que se me ocurre ya no va más. ¿Sí? Yo lo necesito, no lo compro. Y lo segundo es cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, este tema de obligarnos a quedar en casa, nosotros vimos la cantidad de basura que hacemos en nuestra casa. Nos dimos cuenta que estamos haciendo un montón de basura. Entonces, yo creo que la industria va a tener que pensar un poco en los size de los packagings, no poner un size que no necesita estar ahí, cómo salimos del plástico. Va a haber un montón de cosas que nos van a obligar a repensar. Creo que ¿cuánto va a tardar eso? No lo sé. Yo creo que va a haber gente, una porción de consumidores tal vez menor, que se van a quedar con lo que nos está pasando hoy y no van a querer salir por temas de salud, y por miedo de salud y por miedos económicos. Sí. Va a haber otra proporción que va a salir de a poquito. Va a haber una proporción que va a decir, esto es lo nuevo, empiezo a vivir así, no me importa. Pero yo creo que esas 3 van a ser 70% del total de los consumidores. Entonces va a haber un 70% de los consumidores que va a ser nuevos consumidores. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a segmentar esos consumidores? ¿Cómo vamos a entender a esos consumidores? Nos vamos a ir al mazo y vamos a tener que mezclar de vuelta y empezar a dar las cartas de vuelta. Va a ser nuevo. Y el otro 30% va a decir, bueno, acá no pasó nada, vida como era antes, continúa haciendo las cosas como eran antes. O sea, esa es mi perspectiva de... O sea que estamos revisando por lo menos una buena parte de nuestra mirada hacia el consumidor, hacia sus hábitos y compañía, como ustedes bien vienen describiendo. Yo acá tengo, además, algunos mensajes van llegando de gente que, además, del otro lado tenemos en la audiencia tenemos una cantidad de consumidores, pero también empresarios, y entonces están también preocupados por la economía, que recién bien marcaste. Y el cash flow que se detuvo o que se debilitó mucho, y las deudas que se acumulan y que después se verá cómo se repagan, y esto en algún modo también repercute en el consumidor, en su incertidumbre, sus temores, no a la muerte, como decía Alejandra, sino más bien el amor a la vida, lo que se ha recuperado, pero sí en cuanto a que el consumidor está un poco retraído frente a la incertidumbre, inseguro. Daniel, bueno, ustedes, por un lado, han tenido como una segunda Navidad, por lo que yo entiendo mirando las cifras, en mayo volvió Papá Noel, o en abril, y las jugueterías se llenaron porque las casas están llenas de chicos, y los chicos algo tienen que hacer todo el día, que no es solamente hacer la tarea con la mamá, que muchas veces en general también está trabajando en casa. Y el papá, por supuesto, o sea, todos. Entonces, los chicos juguetes. Daniel, supongo que estás esperando que no termine la pandemia, que se extienda todo lo posible. No sé cómo estarán sus deseos en la compañía. Pero, ¿qué están viendo ustedes? De todas maneras, va a haber un juez. ¿Y cómo preparan eso? ¿Qué están viendo? Ojalá que no se extienda demasiado esta pandemia y esta cuarentena, porque ya es demasiado, pero sí, obviamente creo que en Argentina hubo un cambio en los consumidores, son distintos a lo que conocíamos antes, y bueno, esto que mencionaban un poco Pedro y Alexandra, de que hay un consumidor que está más conectado, pero más conectado con la familia, con los familiares, y bueno, y los adultos compartieron mucho tiempo de juego con sus hijos, redescubrieron que no es necesario salir y gastar dinero para disfrutar del tiempo juntos, y esto favoreció muchísimo a ciertas categorías, el juguete,
y en los juegos de sociedad fueron uno de los más beneficiados, porque sirven para compartir estos momentos, pero también vemos que hay un nuevo consumidor que es más comprador virtual, porque en Argentina la verdad es que estamos aprendiendo, no somos primer mundo y mucha gente sigue aprendiendo a comprar por internet, y esto es lo que pasó últimamente, y creo que esto va a permanecer, digamos. Las primeras 3 semanas de cuarentena hubo categorías que triplicaron o cuadruplicaron sus ventas, y el juego de construcción hasta quintuplicó. Pero bueno, esto creo que es algo que va a quedar después de la cuarentena. Creo que acá las pymes, especialmente, vamos a necesitar colaborar en toda la cadena de valor, redefinir alianzas con el retail para ayudarlos a potenciar sus ventas digitales, ya que en muchos casos, digamos, vienen muy retrasados los retail más pequeños. También lo que veo que la nueva forma de trabajar va a requerir de otros servicios, de otros productos para las familias, como decías vos, quizás algo para entretener a los chicos, puede ser un servicio o algún producto como el juguete. El consumo consciente que mencionaba Alexandra, yo creo que, por lo menos acá lo que vi en Argentina, es que el consumidor como que está reevaluando necesidades, y esta pausa sirvió para evaluar qué es lo importante y lo que es necesario comprar o no, y los consumidores compran con mayor atención, conscientes sobre la salud, más efectivamente, y es probable que este cambio quede después de la cuarentena. Creo que el incremento del consumo local, y ya sea por elección o por limitación, como es en el caso de Argentina, que seguramente los productos importados no van a ingresar como antes, creo que esto va a ser importante. La gente piensa mucho en comprar localmente, en el barrio, o marcas locales a las que cree, a las que quiere apoyar, y me parece que eso está bueno, y que humanamente se tenga en cuenta eso, creo que está muy piola. Y el consumidor seguirá revalorizando y priorizando esto del delivery para todos y para todo. No sé si no les pasa a ustedes, pero a mí me suena el timbre a cada rato, no podés trabajar porque el chino ya tiene delivery y WhatsApp, el verdulero te trae las cosas, el importador de pescado te trae las vieiras frescas y el salmón fresco, y vos decís, yo esto no me lo quiero perder como consumidor, yo quiero este privilegio mantenerlo. Y bueno, y sucede con todos los rubros, y creo que con muchos consumidores. Y lo que sí veo, que mencionabas vos, es que se acortó la cadena de suministro de productos, y los consumidores tienen acceso directo a las fábricas. Hoy está Arcor, que te vende por internet, te lleva 800 pesos a tu casa. La Serenísima ya está explorando esto de entregar en determinadas zonas cerca de la planta. Nosotros, a pesar de que en 50 años no queríamos vender al público, tuvimos que abrir una tienda online para poder estar cerca del consumidor, llegar con todo nuestro surtido, y creo que esto va a quedar, esto son cosas de las que van a quedar. Y después se vienen tendencias que veo que de afuera, que especialmente los más jóvenes, donde ven con buenos ojos nuevas alternativas de caminos hacia la compra. Uno es el caso del shoppertainment, que es una unión de las palabras compra y entretenimiento, obviamente gracias a la tecnología que permite esto de reunir productos, contenidos, e-commerce, interacciones emocionantes. Y bueno, ya en China está el live streaming shopping, donde una persona que es influencer, que se dedica a vender, transmite en vivo desde un negocio, muestra los productos, interactúa por las redes con otros compradores, que le va diciendo, a ver, probate tal prenda, fíjate cómo combina con esto, interactúan, y el comprador va comprando con el e-commerce. Así que esto, digamos, que creo que son tendencias que muy fuertes. Inclusive Facebook está ya probando este tipo de transmisiones en vivo para presentar productos y venderlos, obviamente productos que tengas publicado en la red, pero creo que se viene un consumidor más humanizado, y que quizás se va a encontrar con empresas más digitalizadas o más automatizadas, porque yo creo que lo que decía Alexandra es cierto. Después de vivir esta situación delicada, vimos lo vulnerable que somos y la fragilidad de nuestra salud, y para mí esto hace que el consumidor sea y seguirá siendo más humano, más sensible, más auténtico, y como que hay un nuevo protocolo de empatía, un nuevo protocolo social. Lo vimos a través de los webinars o de videoconferencias, donde
mostrábamos nuestras casas, nos vestíamos más simples, o pasaban nuestros hijos y era aceptado. Inclusive se ve en las redes sociales. Hoy TikTok podés encontrar padres y chicos mostrando habilidades o tal vez riéndose de la falta de habilidades en el canto o en el baile, y creo que esta espontaneidad es bueno, y bueno, y las empresas vamos a tener que ver cómo hacer para que nuestras marcas sean más humanas, más empáticas, que se involucren en temas relacionados a lo social, a lo educativo, o a los temas que le interesan a nuestro público. Nos estamos metiendo ya no solo estamos pasando por lo que va, por cómo está la conversación, no solo en el consumidor, sino también en el impacto que está teniendo en las compañías. Daniel, vos estás remarcando, bueno, todo este cambio, todo este aumento que ya Alexandra también mencionó, sobre el aumento del e-commerce, además de la conveniencia y la cercanía. Supongo que esto será música para tus oídos, Pedro, porque estás en pleno proceso, lideras este proceso de transformación dentro de la compañía. Ahora, y esto un poco a los tres, ¿cómo esto se está reflejando en las compañías? ¿Cómo los está haciendo cambiar hacia adentro? ¿Qué cambios notan o qué cambios están teniendo? Digamos, en esta aceleración que he tenido del proceso digital fruto del encierro. ¿Qué efectos están teniendo, Alexandra o Pedro? Mira, yo en este caso lo que te puedo decir es, bueno, en base a mi experiencia actual, nosotros hemos tenido una protección muy, muy fuerte hacia los empleados. No ha habido, digamos, ningún tipo de despido durante la época del COVID. Se ha protegido muchísimo, y eso no solo es una tendencia a nivel de Centroamérica, sino es una tendencia a nivel mundial. Y eso va muchísimo de la mano con todo el cambio de visión, de conciencia social que está haciendo y que está remarcando en este momento Philip Morris sobre el tema de el unsmoking future, o sea, el futuro libre de humo, y promocionando y vendiendo productos de bajo riesgo, que no tengan el problema de la combustión, que la combustión es uno de los mayores riesgos para los pulmones, y el tema de los químicos como el alquitrán, por ejemplo. Entonces son productos que no tienen, que te dan una sensación o una satisfacción similar a la del cigarrillo, pero que son productos de bajo riesgo, que no implican lo mismo que un cigarrillo. Y adicionalmente a esto, estos productos están orientados no hacia una persona que no fume, que empieza a fumar, sino hacia una persona que no pudo cesar el hábito, por A o B razones, no pudo cesar el hábito de consumo del cigarrillo, pero que ahora entonces tiene una opción que es saludable. Entonces, hay un cambio total, digamos, en la visión, y esto obviamente tiene que ir empatado entre los clientes y obviamente el personal interno. O sea, la empresa está sumamente consciente de que los empleados son su mayor asset, incluso para todo el tema de la transformación y del cambio, pero eso estamos hablando de una transnacional sumamente grande en millones de países y que tiene la fuerza financiera para soportar así, digamos, una pandemia de este tipo. Obviamente, si estamos hablando de una pyme, obviamente tal vez no tendrá los recursos para hacerlo, habrá muchos recortes de personal. Y lo que he visto un poco pues, a nivel de la gente que se ha quedado desempleado es que hay un ambiente de mucha co-creación en el sentido de, bueno, vamos a formar un emprendimiento colectivo, vamos a ver qué es lo que hacemos a través de las redes, nuevamente viene a aparecer el tema digital, cómo lo hacemos a través del e-commerce y ese tipo de cosas. Es un poquito, digamos, es lo que ha venido pasando, digamos, obviamente el tema del work from home, que yo creo que nos ha pasado a todos. Todo el tiempo estar cuidando muchísimo de la salud, no solo de los empleados, sino también de las familias de los empleados. Dar soporte en este caso, incluso hasta financiero, si hay algún empleado que tiene o que se enfermó de COVID, por ejemplo. Entonces, digamos que eso ha sido un poco como ha vivido desde el punto de vista de empresa interna, no desde el, digamos, de cambios hacia el consumo, sino como desde un punto de vista de una organización hacia lo interno. Uh-huh. Y en tu caso, Pedro, ¿qué ven? ¿Cómo ustedes están viviendo dentro de la organización todo cómo está impactando? La primera cosa es, nosotros tenemos como una doble obligación, si querés. La primera es con los empleados de Nestlé, y obviamente protegerlos. Pero al mismo tiempo no era simplemente poner a los empleados en su casa, porque nosotros tenemos fábricas que hacen alimentos que le tienen que llegar al consumidor para alimentarlos.
Entonces teníamos la responsabilidad de mantener las fábricas funcionando. Gracias a Dios no tuvimos que cerrar ninguna planta. Los controles higiénicos en las fábricas, y por estadística vimos que las personas que lamentablemente tenían el virus o se enfermaban más en su entorno que en el entorno de Nestlé. Entonces eso nos daba un, digamos, aliento para seguir en ese sentido, manteniendo las fábricas abiertas, cuidando a los empleados, haciendo todas las pautas y todos los protocolos que haya que hacer para que la seguridad sea impresionante. Yo, por ejemplo, siempre hago el chiste que yo sé que estamos en una pandemia porque voy a trabajar en Nestlé acá en las oficinas de Bebey, porque si uno sale en la calle en Suiza parece que se hubiera terminado todo, pero cuando llego a Nestlé me tengo que bajar del auto, hay una señora que me toma la temperatura, me da un chorrito de alcohol en las manos y me pone el barbijo, y así trabajo. Pero si estuviera en la calle, mismo en el supermercado, la verdad que no se siente ya mucho. Entonces, primero es preocuparse por los empleados y por el consumidor, de seguir proveyendo alimentos a la comunidad. Después por, básicamente, nuestros proveedores, porque en definitiva, si nosotros queremos seguir produciendo, necesitamos que nuestros proveedores nos provean de los insumos, entonces también nos tenemos que preocupar por ellos. En ese sentido hubo mucho cambio de proveedor porque cuando se cerraron las fronteras y nosotros algunas veces usábamos productos importados de otros países, tuvimos que rebuscar proveedores locales, lo cual es bueno para la comunidad local, todavía mejor. Y obviamente también nos preocupamos por nuestros clientes, ¿no? Nosotros, básicamente en Latinoamérica, todavía el 50% de las ventas se sigue haciendo a través de los almacenes, ¿no? Entonces, esos almacenes de alguna manera u otra producen ventas, tienen que estar activos, tienen que distribuir productos, entonces también nos preocupamos por toda la cadena de valor. Y bueno, y vos me preguntabas un poco sobre el tema más directamente con el consumidor. Nosotros ya hace básicamente 2 años empezamos a trabajar sobre todo en la parte de generación de demanda, en entender al consumidor y en la personalización. Yo tuve la suerte de trabajar en Brasil antes de venir a Suiza y pudimos montar un comercio directo a clientes de Nescafé Dolce Gusto. Entonces, al principio vendíamos el mismo producto que vendíamos en el supermercado, lo vendíamos en este comercio directo, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de probar y de poner en práctica un tema de personalización donde en vez del consumidor tener que comprar la misma cajita, él podía elegir las diferentes cápsulas que él quería consumir y vendérselas. Y fue un boom. Entonces, yo creo que la personalización es el futuro. Yo creo que lo que las compañías, sobre todo de consumo masivo, tienen que pensar es cómo nosotros podemos personalizar a escala, porque evidentemente tenemos que soportar una cadena de valor que tiene que tener un precio justo en la punta. Entonces, creo que va a ser nuestro gran desafío de acá en adelante, es cómo personalizamos a escala, cómo ordenamos nuestra cadena de valor a escala para que continuemos proveyendo productos buenos y, digamos, a un precio razonable. Sí, o sea, algo que que está poniéndose en juego muy fuerte es el tema de la incertidumbre, la búsqueda, que el acceso, que no se me escapen los productos, que no se me escapen los precios. Aquí, bueno, en Argentina, sobre todo con el problema inflacionario que hay, la gente se preocupa aún más por la incertidumbre de la habilidad, del trabajo de las compañías, no en el caso tanto de las grandes, pero sí de las medianas y las pequeñas o los negocios, y el poder tener acceso. Al mismo tiempo, la demanda de la calidad, incluso de productos orgánicos o de la trazabilidad de los productos, lo cual genera desafíos por el lado del aprovisionamiento y desafíos por el lado de los costos para poder ser un producto accesible y encima de todo, además mencionaste el rol del packaging y cómo haremos para que el packaging sea no solo sustentable, sino además también agregue sustentabilidad. Son, sobre todo, para todos los que estamos aquí en este panel, y de otro lado son desafíos muy fuertes de ponerse al lado del cliente como lo estás describiendo. Daniel, ustedes, por un lado
tienen una cierta ventaja porque ya son locales, entonces el tema de la importación no les impacta tanto, porque, salvo algunos insumos que eventualmente hay que acudir y la disponibilidad esté un poco más complicada. Y algo sobre exportación, esto de la digitalización, esto del e-commerce, ¿no abre ventajas a poder abarcar nuevos mercados? En realidad, digamos, es difícil competir con los productos chinos por precio y salir a ofrecer en alguna así tienda o a través del e-commerce. Nosotros seguimos exportando más que nada acá a la región, con, digamos, a clientes que buscan y aprecian la calidad, el diseño diferente, y es una manera de diferenciarte de los productos chinos. Por suerte no tenemos problemas con los insumos importados, salvo algunos componentes electrónicos que son para los equipamientos de robótica educativa, que todos esos componentes son importados, pero tenemos una alianza con un proveedor, el cual importa él todos los componentes y bueno, y de esa manera nos mantiene abastecidos. Pero yo creo que el gran desafío para las pymes y para los fabricantes de nuestros rubros es más que nada motivar y hacer acercar al retail, al consumidor o al nuevo comprador digital. En el rubro nuestro, por ejemplo, era muy baja la digitalización de las ventas de juguetes, y a pesar del boom de las ventas, nos encontramos que, no sé, en Mercado Libre o en e-commerce había solamente 4 o 5 jugueteros. Entonces nosotros lo que vimos ahí fue una oportunidad, y lo que quisimos fue regalarle una coma a nuestros clientes, como bien decías vos en el primer episodio, y regalarle para que puedan seguir escribiendo una mejor historia de sus negocios, porque tienen que adaptarse, y para eso lo que hicimos fue organizarles 2 webinars con la gente de Mercado Libre, para que les explique y los motive a que ellos también se animen a vender por internet. Y bueno, y eso dio muy buenos resultados, y creo que las pymes tenemos que estar en ese camino de ayudarnos, de ayudar a nuestros clientes para que aprovechen toda esta nueva tendencia del e-commerce, de estar más cerca de los clientes de ellos. Y después también la parte de personas. Nosotros, a pesar de estar aislados, quisimos estar cerca y escuchando a las personas, y lo que hicimos fue acercarnos a nuestros clientes, a los jugueteros, de una forma más personal, y lo que hicimos fueron llamados, simples llamados de cortesía para saber cómo estaban ellos como personas, sus empleados, cómo se estaban llevando con esta cuarentena, y nada que ver, no lo relacionamos para nada con ventas ni con reclamo de pagos. De hecho, hicimos que nuestro padre, digamos, que está alejado de las ventas y de las cobranzas, sea él quien llame, que es muy respetado y escuchado, y realmente la experiencia fue muy positiva en las devoluciones que él recibió, e inclusive después de los llamados, todo lo que sucedió. Y eso lo que hicimos fue también repetirlo con el personal, llamarlos uno por uno, para ver cómo andaban sus familias, y esta escucha activa hizo que después también haya distintas devoluciones de afecto, y creo que esto está bueno hacerlo, y más con la posibilidad que tenemos las pymes de hacerlo en persona. En varios momentos ustedes han mencionado de distintas formas esto que es algo así como el ecosistema de empresa. Vos recién ocupándote de tu cadena de valor, Pedro desde el principio, seguro que Alexandra, ustedes también están enfocando este tema, porque la llegada al cliente, pero también están las pymes que tienen aprovisionamiento o que se ocupan de la distribución, el comercio de cercanía. ¿Qué visión tienen de el ecosistema, si está cambiando esta visión y este trabajo en colaboración tiene otro rol hoy en día con el sistema alrededor de uno o la cadena de valor, como es llamado en otras épocas? Mira, puedo decir que ha cambiado totalmente, totalmente. En este momento las alianzas estratégicas son fundamentales. Incluso yo he visto que hay discusiones, incluso hasta con la misma competencia, como para saber cómo sobrepasar esta crisis, con proveedores, como habíamos hablado, conociendo muy bien al cliente,
entendiendo qué es lo que pasaba, qué es lo que pasa en general con la gente de las plantas. Hay un ambiente muy fuerte de co-creación. También Pedro había indicado que hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial, y en especial a nivel de América Latina, de que se incremente el consumo local. Para que se incremente el consumo local, obviamente, las empresas tienen que, y para poder llegar a esos puntos de venta, las empresas tienen que flexibilizarse dentro de su cadena de valor. Entonces, si tú tienes un monstruo de empresa muy grande y muy burocrático que no sea flexible, entonces no vas a poder llegar directamente al consumidor como se debe. Entonces, este ambiente de co-creación, digamos que ha sido una clave fundamental para las empresas en donde se ha visto que no han caído, que no han caído de forma significativa, digamos, del tema de sus ventas. Incluso en el tema de retail, te voy a poner un ejemplo en el caso de consumo masivo de belleza, por ejemplo. Se han hecho alianzas con otras empresas que no necesariamente no eran ni competencias ni proveedores, pero se hicieron alianzas para que te vendan, por ejemplo, una latita o un frasco de alcohol conjuntamente con una crema hidratante. Entonces se hacían kits en los supermercados y eso funcionó sumamente bien. O, por ejemplo, un tinte de cabello en el supermercado o en el retail, donde te daban un tutorial para que tú sepas cómo pintarte el cabello desde casa y no necesites trasladarte a ningún otro lado. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, estas alianzas con el retail, incluso con otras empresas que no son ni competidoras, que incluso son de otro rubro, generó, digamos, como un incentivo a las ventas, o que no se caiga tanto, digamos, el nivel de ventas orientadas, por ejemplo, en el mercado de belleza. Igualmente, enfocándome en el tema de belleza, sabemos que lujo es una parte muy importante, al menos, por ejemplo, si hablamos de L'Oréal. Y obviamente lo que primero se piensa es lujo es lo primero que va a caer. Y obviamente hay un tema significativo y hay un tema de un drop en las ventas muy importante. Pero cuando nosotros analizamos, encontramos un patrón o encontramos un elemento muy interesante, que era el hecho de que sí, los artículos de lujo caían, pero no todos los artículos de lujo caían. ¿Y cuál era la diferencia entre que un consumo, un perfume me caiga y otro no me caiga? Y la diferencia era que todos aquellos productos que generaban al consumidor, digamos, una imagen de estatus, eran los que caían, porque el cliente está mucho más humanizado, el cliente está mucho más tendiendo hacia lo sencillo, hacia lo propio, etcétera. Y los productos que no caían eran los que habían logrado fidelizar, los que habían logrado, digamos, una cercanía directamente con la marca a través de la empatía. Entonces, ahí volvemos al tema que recalco siempre. Es el cambio de paradigma mucho, es el volvernos más humanos, el buscar empresas que tengan responsabilidad social, que tengan cuidado hacia el medio ambiente. Incluso se lanzó una campaña para el tema de lujo y que la verdad es que fue buenísima, en que si tú comprabas un artículo de lujo, te daban, por ejemplo, un 5%, había un bono, o sea, no te daban un 5% de descuento, sino que en vez de darte el 5% de descuento, ese 5% estaba destinado a un bono para ayuda a la gente de Sudáfrica que está pasando mal en temas de COVID y etcétera. Entonces la gente obviamente estaba optando por estas situaciones. En el caso, por ejemplo, de productos profesionales, que son todo lo que son los productos orientados hacia los salones de belleza y peluquerías y ese tipo de cosas, lo que se hizo es, cuando ya empezaron, digamos, algunos de los países a desbloquear todo el tema del confinamiento y a tener unas etapas diferentes, lo que se hizo fue, ok, perfecto, me voy a un salón de belleza, me voy a una peluquería, hago que todo el mundo o que todas las personas que estén trabajando ahí, los de equipo de mascarillas, de alcohol, de todo lo que sea el material sanitario, y obviamente son empresas que son muy fidelizadas hacia la marca, son peluquerías que son muy fidelizadas hacia la marca. La gente empezó a confiar en que ya no voy a tener que estar en mi casa, sino que puedo ir, digamos, al salón de belleza, pero obviamente eran productos que eran provistos por la marca directamente. Entonces, como te decía, volviendo al tema, el tema de las alianzas ha sido fundamental en todo este tema, desde el retail, desde incluso, como te decía, ni siquiera necesariamente con proveedores, sino incluso con empresas que no tienen nada que ver, e incluso con competidores, para hacer estrategias de cómo enfrentar en conjunto el tema del problema de la pandemia. Ok. Bien, o sea, el ecosistema en tu caso, en el caso de ustedes, tiene bastante vigencia y es una realidad. Pedro, lo tuyo, tú te ocupas de la cadena de abastecimiento, de la cadena de valor en general. ¿Esto cómo se enfoca en tu caso? Yo estaba anotando acá para comentar algunas cosas.
hoy más que nunca tenés que estar cerca de toda la cadena. Digamos, tenés que estar en el detalle, entenderla. Yo creo que la palabra hoy sería, la anoté acá para poder deletrearla bien, pero sería compevorar, ¿no? Es una mezcla entre competir y colaborar. Porque realmente todos tenemos que salir hacia adelante, digamos, no va a haber economía que exista si no todos hacemos el paso hacia adelante, digamos. Yo no creo que en una economía pueda subsistir si desaparecen muchos jugadores, entonces todos tenemos que ayudarnos entre todos. Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa grande y bueno, y esa empresa grande, si tiene que dar crédito hacia adelante o hacia atrás, lo hará. Si tiene que ayudar a nuestros proveedores, lo hará. Si tiene que ayudar a nuestros clientes, lo hará. Si no es que ya lo hace. Y hay que saber que si falla uno de la cadena, fallamos todos. Entonces, al final, el rey acá es el consumidor. El que nos necesita más que nunca es el consumidor y nosotros somos un medio para que ese consumidor tenga productos que necesita. Entonces, creo que tenemos que entender esta colaboración que bien comentaba Alexandra, y estar ahí, entenderla, apoyarla, tratar de que todo el mundo pase y no que sacar provecho de la situación y que algunos se queden y solo pasemos otros, o que nosotros nos quedemos y que solo pasen los otros. Creo que tenemos que pasar todos juntos la hoja de este libro y llegar todos del otro lado. Una de las cosas que me olvidé de comentar que decíamos, bueno, ¿qué cosa nueva salió? ¿No? Yo estaba mirando el tema de, perdón que voy a traer un tema que, 2 preguntas atrás tal vez, pero la telemedicina. ¿Sí? Sí, es impresionante. Sí. O sea, es algo que básicamente no existía, ¿no? Y yo estuve leyendo unas cuentas y dice que 1 de cada 3 personas se va a quedar con el tema de la telemedicina. Entonces, es como una industria nueva, ¿no? ¿Y cuánta eficiencia va a haber ahí en términos de horas hombre de médico, ¿no? ¿Cuánta más gente va a poder ser tratada por un médico? Por suerte, ¿no? Entonces hablando de cadenas de valor y de eficiencia. Sí. Lo que se escucha es fuerte el tema de empatía con mi cadena de abastecimiento, con mi cadena hacia adelante, con mis consumidores, es decir, una actitud, y ustedes varias veces han mencionado lo de humanizar, la necesidad de, y es que toda esta aceleración causa pandemia, ha sido fundamentalmente a través de medios digitales, es decir, la digitalización se ha intensificado, como señalaba Daniel, y ustedes también, pero sobre todo, bueno, tengo una cantidad de clientes que los estoy viendo y que me están llegando directamente y que tengo que abrir una tienda online para poder abastecerlos, que antes no lo pensaba. O sea, hay un ánimo de ser más digitales, ya lo de los inmigrantes y los nativos y todo eso ha quedado bastante, porque ya todo el mundo se ha animado y se ha metido intensamente, que es algo que va a quedar seguramente, pero al mismo tiempo aparece este interés de tener contacto más humano, y ya no solo entre las personas, como decía Alexandra al principio, sino desde las compañías con sus clientes, pero de una manera más humana y no tan masiva, anónima, como ha sido en general el consumo masivo desde su creación. Ustedes, Daniel, ¿cómo llevan esto en su relación con el ecosistema? ¿Se ha ampliado? Como mencioné antes, digamos, por un lado estaba el canal juguetero que estaba poco digitalizado, y lo ayudamos. Y nos pasó algo también que para el otro mercado, que es el de la robótica educativa, lo que hicimos fue, apenas se instauró la cuarentena, para ayudar a los profesores y a los directivos de las escuelas que puedan seguir enseñando tecnología, lo que hicimos fue facilitarles, crearles una plataforma con contenidos y con un software para programar en forma digital y que podían compartir con sus alumnos. La plataforma se llamaba Yo me quedo en casa con Rasti Educa, y de esa manera ellos podían seguir enseñando a través de este programa, a través de tutoriales. Y después lo que hicimos también fue
aprovechar que estaban los profesores en las casas para generarles webinars para que puedan aprender cómo enseñar tecnología, robótica y programación en general y con nuestros equipos, ya que son temas muy nuevos para los docentes, y ante el éxito de la convocatoria de estos webinars, lo que hicimos fue crear otro tipo de webinar, como, no sé, creación de espacios que estimulen la creatividad, el uso de la voz, enseñar jugando, y bueno, ya van 12 webinars que pasaron 2.500 docentes. Es una forma de empatizar con ellos y ayudarlos en una tarea nueva que era enseñar a través de Internet. Nos quedan menos de 10 minutos y tendremos que hacer algún resumen. Sus reflexiones hacia la audiencia, todo un poco de lo que hemos conversado, pero además de lo que vienen viviendo personalmente. A quienes están a otro lado, hay algunas preguntas, hay una cantidad de preguntas, pero mucho creo que cubierto, y hay algunas que son muy específicas sobre, bueno, algo de exportación o algo de la logística, pero sobre todo, ¿qué les queda a ustedes de reflexión? ¿Le dirían a la audiencia, cuidado con esto o atención a aquello, como resumen? Bueno, yo creo que si tú me preguntas a mí, yo lo que considero que me queda y nos debería quedar a todos como reflexión es el tema de que tenemos que crear empresas mucho más humanas, que estamos enfrentándonos a una generación distinta y que las generaciones que ya veníamos viviendo desde antes, nos estamos humanizando muchísimo más, no solo porque tuvimos que vivir una etapa de confinamiento, sino porque además de todo estamos llenos de noticias, de muertes, de un nuevo virus, de que no sabemos cuándo todo esto cese. Y es más, la tendencia del consumidor va a estar siempre mucho más orientada hacia todas aquellas empresas que muestren un gesto de responsabilidad social y de empatía hacia los consumidores y hacia los clientes. Eso es el primero. Como te decía, otro tema que también me queda mucho es, habrán cosas que cambien en el corto plazo hasta que salga una vacuna o un medicamento eficaz, pero habrán cambios estructurales y esos cambios estructurales sí tendrán mucho que ver hasta como hablábamos, con el tema humano y con el tema del digital commerce, por ejemplo, que tiene que ser un digital commerce que sea muchísimo más orientado hacia la parte y hacia la vivencia mucho más humana, lo que hemos hablado, que sea un supermercado donde tengas una plataforma y puedes ir comprando a través de tu carrito, o que cuando llames directamente a hacer un delivery no te conteste una contestadora y ese tipo de cosas. Eso para mí, digamos, es fundamental. Lo tercero es, no podemos modelar en base a crisis, que creo yo lo que le recomendaría básicamente es no modelar en base a crisis tipo 2008. Yo le recomendaría modelar, por ejemplo, o entender qué es lo que ha pasado en mercados tipo China, por ejemplo, que ya están en una fase más avanzados, donde ya obviamente el tema del confinamiento, digamos, ya bajó muchísimo, donde existe todavía la enfermedad, sin embargo ya tiene muchas más medidas de precaución. Entonces obviamente el mercado chino no va a ser igual al mercado argentino o al mercado mexicano o al mercado centroamericano. Entender también que el consumo local es muy importante y adaptarse al consumo local. Cuando hablo del consumo local, igual como lo dijo Pedro, es un consumo que ni siquiera estamos hablando de irme al retail o al supermercado grande de mi ciudad. Estamos hablando de irme al chinito de la esquina o al supermercado que queda al lado. Entonces, hacer eso, y obviamente para eso hay que flexibilizar, como hablábamos mucho, las cadenas de valor, y hay que tener presencia en esos puntos. Si tú quieres vender algo, entonces tienes que entender que el consumo va a ser mucho más domiciliario, por decirlo así. La tendencia de ahorro se va a incrementar, en este momento se está incrementando un más 13%, que era una tendencia que solo se lo había visto a nivel de la Segunda Guerra Mundial, digamos que es una cosa loca que nunca se había visto antes, y esto obviamente va a ser porque ahorita estamos en una etapa de pánico, pero después los gobiernos van a implementar ciertas medidas, obviamente, para que el consumo se reactive, como lo que pasó en Colombia, por ejemplo, que hubo 2 días sin el 14% del IVA, que para mí era una medida inteligente, lastimosamente la tomaron en un mal momento, que era el pico de la pandemia. Sin embargo, si esa medida se la toma, por ejemplo, cuando ya la gente está en una fase de desconfinamiento, tú lo que haces es que la gente gaste menos, se incentive el consumo, sacrificas recaudación por parte del gobierno, pero digamos, son planes que pueden ser interesantes, pero obviamente no en este momento de la pandemia. Y los gobiernos apuntarán muchísimo hacia la recuperación de sus economías, incentivando el consumo
Y digamos, de los elementos que utilizarán, que es muy clave, que es muy importante y que favorecerá muchísimo, por ejemplo, a las pymes, es el tema del acceso al crédito. Entonces, ahí yo creo que hay una oportunidad muy interesante, digamos, como de oportunidades, por decirlo así, para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es una de las Daniel, gracias Alexandra, perdón. Y Daniel, en tu caso, tus reflexiones después de todo esto que hemos conversado y tu experiencia, ¿qué les dirías a la audiencia? Yo creo que hay que escuchar, empatizar y cooperar. Creo que una escucha activa del consumidor y del retail, acompañado de flexibilidad y aprendizaje para llegar al consumidor como él quiere que llegues. Después creo que hay que ser marcas y empresas más humanas. El mercado post-COVID será un mercado mucho más emocional y para eso tenemos que estar abiertos nosotros como personas, como empresas. Y creo que la gran protagonista de esta cuarentena fue la tecnología, pero creo que el vínculo humano es fundamental para encarar los cambios que se vienen. Y como decía Alexandra recién, con respecto a los créditos que puede llegar a haber por parte del gobierno, en Argentina sabemos que es muy difícil llegar a acceder a esos créditos, pero me parece que las pymes tenemos que estar preparadas, tenemos que ser muy prolijas en todo lo que hacemos y trabajar con los bancos, trabajar con los distintos organismos. Las pymes tenemos puertas abiertas para acceder a ese tipo de créditos, solamente tenemos que ser prolijas y hacer las cosas como corresponde. Gracias Daniel. Y Pedro, una última reflexión antes de que cerremos. Súper cortito. Gracias. Primera es, todavía estamos con la pandemia, el bicho da vueltas, no se acabó, ya se está hablando de segundos brotes para fin de año, sobre todo en el hemisferio norte, entonces nos tenemos que seguir cuidándonos nosotros, cuidándonos a los que nos rodean, cuidando a las personas que trabajan con nosotros. Humanizar, para mí humanizar es personalizar, porque cuanto más conozco al consumidor o a la otra persona, más consigo tratarlo empáticamente, entonces, y colaborar. No salimos solos de esta situación, salimos todos juntos. Entonces, para mí son esas tres cosas que digo: cuidémonos, entendamos mejor a las personas que nos rodean y colaboremos con las personas que nos rodean. La verdad, creo que es un cierre interesante, muy rico. Han resaltado mucho humanizar las compañías y estar muy cerca de los clientes, la empatía con los clientes, la empatía con la cadena de valor, el cuidado del ecosistema empresario y del ecosistema en general. Incluso hemos hablado de sustentabilidad en algún momento. Ha habido muchísimos comentarios, no solo preguntas, sino también comentarios. Ha habido algunos han estado de acuerdo. Bueno, como en todo, realmente ha sido muy estimulante, eso no tengan duda. Yo les agradezco muchísimo a los tres la generosidad, la apertura, la sinceridad y el tiempo que nos han regalado en este rato con los alumni. Se los agradezco parte del board de alumni y de la comisión de Alumni Week que armó todo y nos ayudó muchísimo al departamento de alumni. Mañana, el próximo episodio de esto es el día después de mañana. Hay nuevas reglas de convivencia para crear valor para una humanidad exponencial. De todo esto seguiremos hablando el día de mañana a las 9:30, nuevamente aquí en Alumni para el Alumni Week, el cuarto episodio. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y acompañarnos en esta mañana, y a ustedes de nuevo agradecidísimos, y además un placer haberlos visto de nuevo y compartido este espacio. Hacía tiempo que no los veía y un gran gusto. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y mañana los esperamos de nuevo. Gracias. Gracias, Guillermo. Por supuesto, gracias, Guillermo. Gracias, Daniel. Gracias, Pedro. Chao. Adiós. Gracias a ustedes.